continuamos acá en Latinoamérica y ahora le hacemos el lugar a Jorge Montanari, biotecnólogo e investigador del CONICET, que justamente hoy nos viene a contar un poquito acerca de este mundo que quizá para muchos es desconocido y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo actualmente con la búsqueda de una vacuna y también de posibles tratamientos para el coronavirus que nos tiene encerrados y en cuarentenados por bastante tiempo. Así que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Jorge, bienvenido a Latinoamérica. Muchas gracias, Ángela. Buenas noches para vos, para toda la audiencia de la radio. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, la verdad, porque sabemos que su trabajo es incansable y que hoy más que nunca están como en una carrera por encontrar de alguna forma una solución a todo lo que nos está aconteciendo como humanidad. Así que te damos las gracias por este espacio, por brindarnos tu información y tu voz. Y nada, quiero que en primera nos comiences como a contar un poquito a las personas que por ahí no conocen a qué se dedica el CONICET. Bueno, sí, está bueno siempre poder aclarar estas cosas porque a veces se entiende como que es algo que tiene que ver con ciencia, pero no se sabe si es que todos somos todo un grupo de científicos y científicas en un mismo edificio, trabajando todos juntos, ¿no? Y que nos dicen en qué tenemos que trabajar. No, el CONICET es una institución descentralizada, digamos, ¿sí? Eso significa que no se trata de un instituto, sino que se compone de un montón de institutos a lo largo de todo el país, ¿sí? Algunos están radicados dentro de universidades mismas, sí, porque las universidades, además de enseñar, son mucho más que eso, ¿no? Que una fábrica de enseñar carreras, sino que también hacen investigación, sí, científica. Y así es como entonces el CONICET tiene científicos y científicas repartidos por todo el país, trabajando en un montón de temas distintos, ¿sí? En todas las ramas que puedas pensar de la ciencia y de la tecnología. Cuando hablo de todas las ramas, te digo que tenés desde investigadores e investigadoras en literatura, ¿sí? Que es increíble todo lo que se puede aportar al conocimiento científico a través de algo que en principio parece como muy distinto de la idea que tenemos de un científico atrás de un tubo de ensayo, ¿no? En un laboratorio con un guardapolvo y un microscopio, hasta, bueno, por ejemplo eso, científicos y científicas que están en efecto detrás de un tubo de ensayo y de un microscopio en el laboratorio, ¿sí? Entonces es como que cada uno y cada una desde su perspectiva, desde su lugar en el que se ha especializado, contribuye, ¿sí?, a la generación de todo un conocimiento más grande. Y dentro de eso también podemos dividir entre lo que llamamos ciencia básica, ¿sí?, que es generar conocimiento por el conocimiento mismo, que todavía no sabes para qué pueda llegar a servir, pero es de aquello que se nutre la tecnología después cuando tiene una necesidad, cuando surge una necesidad nueva, ¿sí?, y tiene que hacer ciencia aplicada, es decir, encontrar una solución para algo. Las soluciones ahí se encuentran gracias a los aportes de la ciencia básica que vino preparando cuando todavía no se sabía en qué se podía aplicar cada cuestión. Claro, es justamente lo que nos está pasando. Ahí. Claro, bueno, ahí está, por ejemplo, un montón de herramientas que hoy en día se tienen para por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que me parece que va a ser clarísimo para entender por qué tenemos que apoyar cuando alguien en ciencia está estudiando algo que parece que no tiene ninguna aplicación y que es como un malgaste de dinero, claro, o que no tiene mucho sentido. Viste que el test que se hace para comprobar en estos momentos la infección del coronavirus, habrás escuchado por ahí que se nombra la sigla PCR, ¿no? Es el test, digamos, en biología molecular más preciso y certero que se hace, que es un test, digamos, amplificando una región de los genes del virus este. Bueno, para hacer ese descubrimiento, ¿hubo alguien? ¿Vos me escuchás bien ahí? Porque sí, se entrecorta. Sí, estamos muy bien, atentos. Genial. Para poder tener PCR hoy en día, hubo alguien hace muchísimos años que se puso a estudiar cómo hacía para replicarse una bacteria adentro de un geyser en Islandia, ¿sí?
con temperaturas calentísimas, con chorros de agua caliente que estaban por encima de los 80 grados, y que entonces a alguien le resultó curioso cómo podía ser que una bacteria viviera en esas condiciones cuando a cualquier otro organismo las proteínas a esa temperatura se le desnaturalizarían, decimos nosotros en términos técnicos, y podríamos decir se achicharrarían, para que lo entendamos todos, ¿sí? Bueno, gracias a que alguien estudió eso y encontró que tenían una enzima llamada polimerasa de la termófilos acuáticos, que es esa bacteria en particular, es que a alguien después se le ocurrió la aplicación, al principio de los 80, dijo, bueno, pero entonces podríamos tener un sistema que separe las cadenas del ADN y ahí poner a trabajar a esa enzima de esa bacteria que puede trabajar a altas temperaturas, y así podemos subir y bajar la temperatura y tener millones de copias, digamos, de una región genética en poco tiempo. Bueno, así es como funciona la ciencia, ¿sí? Primero hay un conocimiento que le resulta interesante a alguien, quizá todavía no se sabe en qué se va a aplicar, y al final un buen día se termina aplicando. Claro, la verdad. Interesantísimo lo que nos explicas, porque aparte es una cadena de sucesos que la gente no conoce y que únicamente ve como el resultado, ¿no? Como ya la materia en el tratamiento o en la vacuna, digamos, que es lo que se pide a gritos, pero hay un proceso antes. Así es, y eso en parte tenemos que hacernos cargo, la gente que hace ciencia, que es un poco culpa nuestra también, ¿sí? Porque relegamos un poco a veces el rol de estar difundiendo y lo que yo llamo democratizar este conocimiento, ¿sí? Porque nosotros somos los primeros que llegamos a este conocimiento porque hemos dedicado nuestra vida a especializarnos para trabajar en esto. Pero estamos dentro de una sociedad, ¿sí? Que es la sociedad que aparte banca nuestros estudios, los que hace los aportes para que se puedan llevar a cabo nuestras investigaciones, etcétera. Y a veces nos falta hacer un poco más de hincapié en esto, en que toda la gente pueda saber en qué se trabaja, qué avances hay, cómo funciona la ciencia, etcétera. Claro, muy importante lo que dices, Jorge, porque es justamente lo que nos llevó a convocar a gente de la ciencia para que comience a comunicar, ¿no? En este momento álgido es la comunicación siquiera la que está un poco en un punto de crisis, al existir tantas noticias falsas acerca de una posible vacuna o de un posible tratamiento, o inclusive de mandatarios que salen diciendo cosas que no son acordes a la ciencia y que generan obviamente muchísima confusión en la gente. Así que por eso la verdad que muchas gracias por estar acá, y cuéntanos un poquito acerca más... Claro, sí, dime. Perdón, complementando eso que estabas diciendo, justamente acá se advierten, como bien decías, discúlpame, por favor. Corto un poco la pregunta, pero me parece oportuno mecharlo, que en estos momentos tan críticos donde tendría que cuidarse mucho la información, manejarse responsablemente en los medios y esto, se ve como teniendo periodistas científicos y científicas muy bien preparados en la materia, muchas veces los medios terminan poniendo a hablar, a explicar algo del virus no sé, un periodista de deporte, un periodista de espectáculos, ¿sí?, que no tiene la menor idea. Totalmente y de acuerdo. Que confunde, dice mal las cosas o ni siquiera le consulta a alguien que trabaja en ciencia, y entonces así se dicen cosas muy responsables, muchas veces esto sin intención y otras con intención. De cualquiera de las dos maneras el efecto es devastador, porque trae confusión, ¿sí? Y bueno, justamente existiendo la posibilidad de armar bien esa cadena, ¿no? Hay bastante gente que está especializada desde la comunicación, que sabe comunicar, que puede por ahí hablar con un científico o una científica que no sean tan buenos comunicando y saber hacer la bajada de eso para poder darlo a conocer en un medio masivo. Pero sí, entre esa falla de los medios, que ahí te tengo que tirar el palito en nombre de los medios, ¿no? No sé que me estás invitando, ¿no? Pero digamos corporativamente, ahí hay otro gran problema. Y después sí, como decís, hasta mandatarios que han hablado siguiendo fake news, ¿no? Cosa que es atroz, pero es algo a lo que también nos tenemos que habituar hoy en día. Claro. Vos me estabas preguntando más o menos, bueno, cuáles eran
qué se podía decir un poco más concretamente y en serio acerca de las posibles curas y vacunas, ¿no? Claro, Era esa la... Claro, y el papel de la nanotecnología, que entiendo que no muchos países tienen el privilegio de tener esta especialidad dentro de sus investigaciones y de sus centros de investigación. Bien, sí. A ver, por un lado, te puedo decir que sí, que la nanotecnología es un nuevo paradigma, ¿no? Que está cada vez más presente en la ciencia y que implica trabajar con la materia a nivel de la nanoescala, ¿sí? Esto es decir, trabajar a nivel molecular, ya mucho más allá de lo que podemos ver con un microscopio convencional, sí, mucho más allá de lo que podemos manejar con un bisturí muy chiquitito, etcétera, sino ya estar trabajando ni siquiera a nivel celular, mucho más adentro, a nivel mucho más chico de lo que es una célula, y esto permite, por ejemplo, hacer que ciertos tratamientos convencionales que tienen muchos efectos colaterales se puedan llevar a cabo de manera más efectiva. Un efecto colateral es, por ejemplo, cuando vos tomás una aspirina porque te duele la cabeza, pero viste que hay gente que no tolera el efecto que tiene, como que da como una gastritis, ¿no? Hay gente que le cae muy mal al estómago tomar aspirina. Bueno, eso es un efecto secundario que tiene que ver con que la aspirina se distribuye por todo el cuerpo en vez de actuar nada más en la cabeza. Lo que hace la nanotecnología aplicada a la salud, una de las principales aplicaciones consiste justamente en dirigir inteligentemente los fármacos para que lleguen únicamente a los sitios donde tienen que actuar. Y en ese sentido es que hay bastante, dentro de todas las cosas que se están probando hoy en día para el tema del COVID, muchas estrategias tienen en cuenta esto, ¿sí? Tratando de tener proponer algún direccionamiento hacia pulmones que permita evitar efectos colaterales de algunos fármacos en otras partes del cuerpo. Pero eso vendría en un segundo punto, porque en primer plano ahora el problema que tenemos es que todavía no sabemos, no se ha encontrado un antiviral que sea probadamente efectivo, ¿sí? Primero hay que encontrar eso, después perfeccionarlo. Para darte una idea muy sencilla de los caminos que hay ante el coronavirus, bueno, el único que sabemos que es efectivo y que sirve por ahora es el tema del distanciamiento o aislamiento según corresponda, ¿no? Según las características de cuán diseminado esté el virus en una determinada comunidad, ¿no? Teniendo en cuenta las características de esa sociedad, las características de densidad de población, claro, de cómo son los edificios, de cómo son las costumbres culturales, etcétera, se regula de distinta manera, pero siempre tratando de minimizar la chance de que una persona infectada se lo pase a muchas otras personas, ¿sí? Claro. Esa es la básica, donde no se necesita ningún fármaco ni nada. Pero bueno, como sabemos es muy complicado por todos los efectos que trae a la economía, a la gente que tiene necesidad imperiosa igual de trasladarse, gente que no puede mantenerse por una u otra causa, entonces ahí entra ese delicado equilibrio. Yendo a lo que ya tiene que ver más con la ciencia, los dos caminos son, uno el de la vacuna, que el tema es que es un camino largo, ¿sí? Es un camino largo porque hay etapas que no se pueden saltear ahí cuando se está desarrollando una vacuna. Sobre todo si pensás que es algo que se lo vas a dar prácticamente a toda la población mundial, ¿sí? Claro. La vacuna lo que hace es prevenir la infección del virus, ¿sí? Es decir, que todos recibamos una dosis, a partir de ahí generemos anticuerpos, y entonces cuando alguien nos contagia el virus no logra infectar a nuestras células, ¿sí? Eso es por así decir, muy resumido cómo funciona una vacuna. La otra estrategia es tener un antiviral. Un antiviral es un fármaco que lo que hace es interceptar, por así decir, la acción del virus cuando ya te infectó, ¿sí? Claro. Así que esos son los dos grandes caminos en los que está trabajando todo el mundo en este momento, de manera muy colaborativa. Por primera vez en la historia, digamos que trabaja todo el mundo sabiendo lo que está haciendo todo el mundo también en esto. La ciencia, por lo general, suele ser un campo bastante celoso y competitivo, donde alguien trata de llegar
primero que el otro y trata de no mostrarle la información. Es como una carrera, ¿no? Digamos, por ver quién descubre algo antes. En estos momentos, digamos que se ha cambiado un poco el paradigma de cómo se avanza en esta investigación, porque hay una necesidad real mundial de encontrar pronto algo que nos permita volver o a la normalidad de antes o a lo que mejor se le pueda parecer, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso es que muy rápidamente se secuenciaron los genes de todo el virus completo, y esa información es accesible para toda la gente que trabaja en esto en todo el mundo. Nosotros mismos en Argentina, en el Malbrán, se ha logrado secuenciar el virus y también se ha subido esa secuencia a la base de datos para comparar a ver cuánto ha cambiado desde que salió de China hasta que llegó a Argentina, etcétera. Así que es un momento en el cual todo el mundo está tirando para el mismo lado, digamos ahí, ¿no? Claro. En principio. Qué bueno la respuesta que nos das tan nutritiva, porque de esto podemos nosotros deducir que la primera noticia falsa que siquiera ha tomado muchísima más fuerza es que existe una vacuna o un posible tratamiento, y la respuesta que nos das es que lleva un proceso largo y que en realidad se necesitan muchos ensayos para llegar a esa vacuna que sirva para la humanidad. Claro. Mira, yo pongo un ejemplo, una analogía de por qué no basta con que a alguien se le ocurra. Suponete que yo ahora, no sé, después de esta charla me entusiasmo y se me ocurre, digo, ya está la vacuna, hay que hacerla así. ¿Por qué no es que mañana vos te podrías ir a dar esa vacuna? Porque esto sería como si tienes que ir al gimnasio, ¿sí? Y entonces querés de repente ganar masa muscular, querés desarrollar ciertos músculos y cambiar la forma del cuerpo. Tú sabes que si hay etapas que no se pueden saltear ahí. No claro. Podés decir, bueno, voy a hacer 80 repeticiones hoy porque quiero estar pasado mañana con los bíceps al triple de masa muscular que los tengo hoy. Si yo hago eso, se sabe que me acalambro y después no puedo entrar al gimnasio por 2 meses, ¿sí? Claro. Esto es algo así. Hay etapas que no se pueden saltear. Por suerte sí hay muchas que normalmente tardan un montón, que tienen que ver, por ejemplo, con trámites burocráticos, ¿sí? Por ejemplo, con la cuestión de que una vez que ya está aprobado en el laboratorio y entonces ya se vio que anda, hay que construir una fábrica que pueda hacer una producción escalada, ¿entendés? En grandes cantidades. Bueno, ahora lo que se está haciendo es ya, por las dudas, tener preparadas las fábricas. Se están haciendo en paralelo muchas de las distintas etapas que se necesitan para tener una vacuna con alcance global. Pero hay partes que tienen que ver, sobre todo con las pruebas de la efectividad. Primero, eso tiene que funcionar en algún modelo, después funcionar con voluntarios humanos sanos, después probar ¿sí? La verdadera efectividad y recién se puede sacar al mercado. Y eso lleva muchos meses. Claro. Está la promesa de la Universidad de Oxford, que hay un grupo que parece que tendría bastante avanzadas ciertas pruebas con las vacunas. También en Argentina, por decirte, entre las cosas que se están haciendo, una convocatoria extraordinaria de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, de mucho dinero para que distintos grupos de científicos presentaran proyectos. Y un grupo integrado casi completamente por científicas mujeres, que es el que lidera Juliana Casataro en la Universidad Nacional de San Martín, que ella es experta en desarrollo de vacunas. Justamente, bueno, ahora hace un par de días empezaron a trabajar en una posible vacuna para COVID, que el tema es que los plazos reales son los que ella avisó. Dice que en 12 meses podría tener hecha toda la prueba preclínica, que claro. Es antes de probar en humanos. Entonces estamos hablando de plazos reales que van a más allá de un año. Podríamos decir, claro, de manera muy optimista, tener una vacuna en 1 año y medio, suponete, sería lo esperable, si tenemos suerte, ¿no? Y si eso anda bien. Lo bueno es que hay tantos grupos en todo el mundo intentando buscar esto mismo, que es de esperar tener un optimismo de que alguno vaya a tener muy buenos resultados, ¿sí? Claro.
Jorge, preguntarte personalmente cómo están trabajando ahí en el CONICET. ¿Ustedes organizan grupos virtuales? ¿Están yendo presencialmente? Mira, ¿Cómo se distribuyen? es tremendo esto. Es el momento de mi vida que más trabajo tengo sin Imagino. estar haciendo trabajo de laboratorio. Es una locura porque nosotros acá tenemos la limitación en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora recién sacó el CONICET esta semana un protocolo para poder retomar las actividades de laboratorio, ¿sí?, en los centros de investigación del país donde ya se haya llegado a la fase 4 de la cuarentena, ¿no?, que es cuando ya se autoriza más la movilidad, etcétera. Nosotros en este momento, en el lugar donde normalmente trabajamos, que es la Universidad Nacional de Quilmes, está montado uno de los centros que funciona como hospital de campaña para infectados leves, ¿sí? Es decir, las aulas donde yo doy clase hoy en día tienen varias camas con gente infectada con coronavirus o que son sospechosos y entonces se cuarentenan ahí, que pertenecen a barrios vulnerables que hay en la región, etcétera, con lo cual todo eso está bastante complicado. Y los grupos que sí están trabajando activamente en laboratorio allí en Quilmes ahora son justamente los que están en una de estas convocatorias que te dije que se han hecho para COVID, esta convocatoria excepcional. Otra cosa que está haciendo la Universidad Nacional de Quilmes es sumarse a hacer detección de casos de COVID, ¿sí? Como nosotros tenemos máquinas de estas que hacen la famosa PCR, se han puesto a disposición del sistema sanitario para poder también estar diagnosticando, ¿sí? Así que hay todo un aporte, y lo bueno es que hay un aporte que no lo hace únicamente quien trabaja con PCR en biología molecular. ¿Por qué? Porque convergen, como yo te decía al principio, que la ciencia se va construyendo desde todos estos lugares diferentes, ¿sí? Sí. Convergen muchos tipos de saberes que todos pueden hacer cierto aporte, ¿sí? Hay gente que sabe mucho de matemáticas y que entonces ha contribuido muchísimo con desarrollar modelos, ¿sí?, de proyección epidemiológica, que viendo los casos que hay en determinado lugar, en determinado momento, poder predecir dónde van a aumentar más, ¿sí?, dónde ya están regresando a cierta normalidad, etcétera. Hay gente que se especializa más en gráficos, que de repente puede aportar soluciones que quien está desde el lado nada más de la epidemiología no las ve, etcétera. Así que es un momento de una construcción colaborativa emocionante, te diría, claro. Movida por, una preocupación en emergencia como nunca antes habíamos vivido, quizás. Claro, esto marca un antes y un después del coronavirus, creo yo, no solamente para los científicos, sino para la humanidad en sí, ¿no? Nosotros los mortales que estamos ahí como desde afuera viendo con mucho entusiasmo el trabajo que están haciendo y esperando buenos resultados siempre. Claro que sí, que esto va a marcar un antes y un después, porque también esta pandemia se ha convertido en lo que se ha convertido por las características del mundo actual, ¿sí? Hay que entender cómo van muy de la mano, por eso, imagínate si van a ser despreciables ciencias como las que estudian los movimientos demográficos, las que estudian la globalización, etcétera, ¿sí? No solamente estar pensando en la biología molecular y en cómo es el genoma de un virus. Claro. Imagínate, si este mismo virus hubiera saltado a un humano en la misma ciudad donde saltó Wuhan, pero en el año 1200 probablemente no hubiera tenido esta diseminación. Claro. ¿Sí? Claro. Aquí han convergido muchos factores que se han vuelto un cóctel explosivo, digamos, que son que el virus tiene una alta tasa de contagio, ¿sí? Se contagia muy fácil y mucho, se difunde, y que a la vez tiene este periodo de incubación bastante largo, con lo cual hay gente que todavía no sabe que está infectada y se está moviendo, ¿sí? Va a otro lado y apenas ya cuando todavía no están claros los síntomas, ya se le ha pasado el virus a más personas. Claro. ¿Sí? Si esto lo metemos con el contexto de que estamos en una era donde tomamos un avión y en 12 horas estamos en la otra punta del mundo, ¿sí?
así es que se genera una pandemia, ¿no? Claro, muy importante lo que dices porque justamente muchas personas que no creen, digamos, de alguna forma en el virus, que hay un virus real, que es contagioso y que obviamente paralizó a la humanidad, tiene que ver con esto, con no saber a ciencia cierta o según ellos qué es lo que pasa durante el periodo de incubación y demás, ¿no? Y creo que esa misma ignorancia es la que nos ha llevado. Yo te diría que con esto de la gente que descree, yo la verdad que lo que mejor podría dar como indicio de que es seria la cosa es que una abrumadora mayoría de gente que trabaja en ciencia en todo el mundo sentimos una preocupación gigante, ¿sí? Estamos completamente preocupados. Esto es bastante claro, es hablar con colegas que uno no ve hace mucho, cruzar un email con una colega de biología molecular que está en Canadá, y por ahí hablar de algo técnico, de otra cosa de la que uno tiene que hablar, y es imposible no tocar el tema y no tocarlo desde la más honda preocupación, ¿no? Y de no saber cómo va a ser un poco el futuro, qué problema para nuestros hijos, para claro. nuestros adultos mayores, etcétera. ¿Sí? Cambió es muy complicado. todo, cambió el mundo. Sí. Pero bueno, tampoco, a ver, de ninguna manera la solución es el alarmismo, ¿no? O sea, claro, hay que encontrar un equilibrio muy delicado entre, por un lado, desarticular lo que sean fake news, aparte pues, no tiene ningún sentido de ser, esto no es que es algo que no tenemos idea de qué, sí, tenemos claro, bastante idea, o sea, ¿qué pasa? La ciencia, a veces, viste que han cambiado los criterios, ¿no? Primero decían, bueno, no, este fármaco no puede andar, ahora sí puede andar. Primero no se recomendaba el uso del barbijo, después se cambió a que sí, y eso ha sido mal percibido por algunas personas como que la ciencia no tenía bien la respuesta. No, lo que estamos viendo, lo que estamos asistiendo por televisión y por los medios en todo momento durante esta pandemia es al verdadero funcionamiento de la ciencia, ¿sí? Que es ir planteando hipótesis, tratando de probarlas, y cuando se ve que el camino no es ese, se corrige, se toma en cuenta los nuevos datos, ¿sí? Y se busca otra solución con más experiencia, ¿sí? Con la experiencia que se fue acumulando. Claro. Estamos constantemente poniendo a prueba todo por medio del método científico, que es el método de razonamiento más confiable que tenemos y en el que se basa todo nuestro sistema de creencias actual, ¿no? Digamos, en el mundo de la ciencia. Claro. Jorge, la verdad que muchísimas gracias. El tiempo es corto para un tema tan interesante y tan importante en este momento para todo el mundo, así que la verdad te agradecemos un montón tu comunicación, que nos hayas brindado tu palabra y tu experiencia dentro del tema. Creo que es muy importante que los periodistas comencemos a darle el lugar a las personas que son especialistas en esto y que nos aclaren las dudas que quizás tenemos los periodistas y que también tiene el público en general. Te perdí. Ahí está. Bien, sí, te perdí un poco, pero bueno, entiendo que me estabas saludando y agradeciendo y diciendo sí que es importante que podamos tener un poco de voz en los medios, ¿no? Claro. Así que sí, nada más que retribuirte y agradecerte, y bueno, también creo que es, como te decía al principio, un poco parte de nuestro rol y de nuestra deuda, ¿no? O sea, que sepan un poco en qué trabajamos y por qué sostenemos las cosas que sostenemos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y bueno, acá siempre el micrófono de Latinoamérica abierto para ti y para todos tus colegas. Estaba con nosotros Jorge Montanari, biotecnólogo e investigador del CONICET, que nos contaba acerca de su trabajo como investigador dentro del área de la salud y obviamente todo el papel que tiene ahora de importancia la ciencia dentro de la pandemia que se está viviendo de coronavirus en el mundo. En un ratito, vamos con un poquitito de música, compañero, vamos con Fuego para Una banda noche. Que me gusta mucho. Vamos con Bomba Estéreo, Fuego para esta noche de invierno. Ya volvemos.